Y hoy, hermano, pues vamos a ver algo muy importante en el creyente, que es la oración. Y dentro de lo que es la oración vamos a ver también parte de lo que es la oración en la Biblia, cómo el rey David experimentó dos partes de la oración que quiero y traigo para leerles. Dentro de ello, hermanos, pues Jesús deja un modelo de oración y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulo número 6 de San Mateo y versículo número 5, que es donde vamos a iniciar. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ponga una subraya la palabra hipócritas, porque queremos entender por qué Jesús hace esta aclaración y con esta palabra. Dice, porque ellos, o sea, los hipócritas, dice, aman el orar en pie, escuche bien, en las sinagogas. Las sinagogas, hermano, es como la iglesia, ¿sí? Y quiero que pongan mucha atención por lo que dice aquí. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ese es un lugar y una forma. 2, y en las esquinas de las calles. Dice, para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, nos habla directamente a usted y a mí, Jesús. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Amén. Entonces, en la iglesia, hermanos, ya alguna vez lo explicamos y lo voy a explicar otra vez por medio de este tema. En la iglesia, hermano, cuando uno llega a la casa de Dios, ¿sí?, tiene que llegar y decirle: Señor, gracias porque llegué, Señor, ¿sí? Pero no lo haga como estas personas, de pie para que todos lo vean, ¿sí? La parte de a quién le estamos orando tiene una gran reverencia a la cual se le tiene que dar todo honor. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que postrarnos, ¿sí? Hay que postrarnos. La iglesia, hermanos, tiene un lugar único para que uno se postre a adorar a Dios, que es el altar. Eso jamás se lo olvide, ¿sí?, que viene siendo aquí. Si usted llega a la iglesia, usted tiene que venir a postrarse, debería de llegarse a postrar en el altar, ¿sí? Pero si el altar está lleno, mínimo tiene que llegar a postrarse en el lugar donde se va a sacar, ¿sí? Mínimo. Porque si usted se queda de pie, pues todos van a decir: ah, mira, le llegó el hermano Salvador y está orando, ¿va? Oh, Dios Altísimo, y todo lo van a estar viendo, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, que no seamos como ellos, porque se supone que todo el pueblo está postrado, así que no está viendo a nadie que está orando, ¿va? Todos están postrados y todos están honrando a Dios, al Rey de Reyes, en un momento solemne que usted tiene directamente personal con Dios. ¿Dónde? En su casa, para empezar, ¿sí? En su casa. Después, su hogar. Dice aquí más abajo, dice, por eso tú, dice, en tu hogar, ¿sí?, en tu alcoba, dice, ahí ponte a orar, ¿sí? Entonces me está dando una indicación que no sea como unas personas que lo hacen y qué es lo que tengo que hacer, pero también me dice a mí, tú hazlo de esta forma en tu hogar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Dios, hermano, nos deja muy claro que a quien le estamos orando es a alguien
fuera de nosotros, a nuestros alcances, pero que en la misericordia de Jesús tenemos ese acceso directo al Padre. Por eso la oración y el modelo de la oración dice, dirígete al Padre. Jesús jamás dijo a él, dijo, yo soy el acceso al Padre, si nadie va al Padre si no es por mí, dice su palabra. Entonces, por medio de él hacemos esa oración y entramos directamente al Padre. ¿Ok? Ahí me voy a parar. Cuando uno llega a su casa familiar y tiene ahí su papá, regularmente, hermanos, y yo sé que todos hemos sido criados diferentes, pero la mayor parte siempre vas a ir a buscar al papá. Papá abuelo, ¿verdad? Papá bisabuelo. Siempre vas a buscar al papá. Papá suegro, ¿verdad? Siempre vas a buscar al papá cuando llegas a ese hogar. Y siempre haces la pregunta, ¿y dónde está mi suegro? ¿Y dónde está mi abuelito? ¿Y dónde está mi bisabuelo? ¿Dónde está mi papá? Siempre. ¿Sí? Pareciera que la oración, la modelo de oración, está injertado en nuestro corazón porque así Dios lo ha hecho. Dice que nuestro corazón es como una tabla que escribe, ¿sí?, cada porción de lo que Dios quiere que nosotros esté escrito para que nosotros lo vivamos y también lo enseñemos. ¿Ok? Entonces, uno llega al hogar y eso lo que hace primero, porque regularmente siempre alguien más te abre la puerta. A veces el papá no, porque anda ocupado. Entonces, siempre, oye, ¿y está papá? ¿Y está mi abuelo? ¿Y está esto? Siempre vas con la parte paterna, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿por qué? Pues porque quieres ir a platicar con él, ¿verdad? ¿Sí? A pesar de cómo haya sido tu papá y como es todavía en algunos casos, es tu padre. ¿Ok? Bueno. Acá en Cristo Jesús, hermanos, Dios nos da el acceso al Padre. Acuérdense que nosotros estamos distanciados del Padre por el pecado, ¿sí? Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces Dios tuvo que hacernos a un lado, desterró a las personas que habían pecado desde el principio, ¿sí?, y les dio sus cuidados, pero tuvo que sacarlas de lo que es el huerto, de la casa que Dios tenía, el lugar específico que Dios les había asignado, pero sin pecado. Entonces tuvo que sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar en convivencia con el Padre, ¿sí? Entonces los tuvo que sacar. Por eso vino Jesús, hermanos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, vino Jesús para poder entrar al Padre, volver a ir al Padre. Y todos los que somos ahora hijos de Dios, ser reconocidos como hijos con nuestro Padre, ¿sí? Por eso la Biblia, hermanos, enseña de que nuestro Padre Celestial dice que exhorta, ¿sí? O sea, en otras palabras que nosotros podemos entender, nos llama la atención, nos regaña cuando estamos mal y nunca va a tener un plan B. Nunca va a decir, ándale papá, ándale, sí. Y él no va a decir, sí, está bueno. No, nunca. Por eso nos deja claro, o frío o caliente. Así. O lo haces, y si no lo haces, no tienes parte en el reino conmigo. Si no lo haces, te vas al fuego eterno, donde el fuego no se apaga y el gusano de cada uno de nosotros nos estará torturando por la eternidad. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que hacer la voluntad del Padre. No dice de Jesús, del Padre. Jesús siempre le da lugar al Padre, hermanos. ¿Sí? Siempre. Porque el Padre es el principal, hermano, de lo que es en sí la palabra de Dios. Siempre se va a hablar del Padre. Amén. Ok. Entonces, hermanos, cuando esta oración modelo, Jesús les enseña a decir, y tiene que ir y decirle, versículo número 9, dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo voy a decirle el nombre, mi Padre, voy a decirle dónde está, en el cielo. ¿Y Padre de quién? Dice, nuestro.
¿sí? O sea, por mí, y si estoy en una comunidad, pues todos los que estamos orando, nuestro, ¿sí? Entonces hago un reconocimiento de a quién me estoy dirigiendo y hacia dónde estoy yendo mi oración. Amén. Así que, regresando un poquito, ¿quiénes eran estos hipócritas? Bueno, quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 18. ¿Ven? (18) a partir del 10, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Escuchen, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, ya sabe por qué Jesús mencionó aquello, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchen: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Tenía un hermano al lado que estaba orando y era un publicano. Dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, ahora la oración que estaba haciendo el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Había 2 personas, hermano, que fueron al templo, ¿va? Como si usted quisiera decirlo así, pues llegó el hermano Salvador y el hermano Catarina. Pero uno de ellos, ¿va?, que se reconocía como un fariseo, él se quedó de pie, y el publicano no. El publicano se postró y se daba golpes de pecho. ¿Ok? El fariseo, toda su atención de la oración fue hacia todos los gentiles, por llamarlo así, que son todos los que dice ahí, los fornicarios, los adúlteros, y luego dice: y también te pido porque no soy como este, el que está al lado. ¿Sí? Usted jamás, cuando vaya al altar o cuando esté orando ahí en su silla, postrado, nunca diga, nunca, hermano, y para eso está la palabra que nos está enseñando hoy, jamás diga, ¿sí? Por más experiencias que haya tenido con la persona que tiene al lado, jamás le diga al Señor: y Señor, y gracias porque no soy como esta. Jamás, hermano. ¿Sí? Jamás. Ni tampoco en su hogar, en lo secreto, cuando esté orando, ¿va? Y si usted es una persona de mucha familia y siempre hay una, ¿va?, como dicen, la ovejita negra, tampoco le diga a usted al Señor: Señor, y gracias, Señor, porque no soy como la oveja negra de la casa. Tampoco, hermanos. Es la enseñanza de cómo Jesús quiere que oremos, pero también te dice cómo ora en realidad mucha gente, y no debe de ser así. Amén. Entonces ya sabemos por qué Jesús les llama de esta manera, porque en realidad ni siquiera ni iban a orar. Ellos creían que era una oración decirle que no sea como él y como aquellos, y gracias por no ser como estos otros, ¿verdad? O sea, era la perfección él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted se fija, ellos solo se daban esa perfección. Regresamos al capítulo de Mateo. Después dice este pasaje, hermanos, regresamos ahora al versículo número 6, nuevamente dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre, ¿sí?, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y luego me hace otra aclaración, versículo 7. Y orando dice: no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Usted sabe, hermanos,
muchas de las oraciones, ¿sí? Muchas de las oraciones hasta te las venden allá afuera, ¿va? Mire, tenemos la oración del matutina, la vespertina, la nocturna, cuando se siente solo, y te hacen muchas oraciones. Y los fariseos pues hacen ventas sobre todo eso, ¿sí? Entonces, dice aquí, no uses palabras repetitivas. En otras palabras, palabras huecas, sin sentido, ¿sí? Sin el enfoque en lo que tú estás haciendo y a quién te estás dirigiendo. Tienes que saber primero a quién te estás dirigiendo para que todas tus palabras sean guiadas por el Espíritu, pidiéndole al Espíritu que nos ayude a llevar una oración digna del Padre. Amén. Y ahorita vamos a ver las oraciones que hacía David. Entonces dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidéis. A Dios, hermano, no lo podemos engañar, ¿sí? Yendo usted a su altar, yendo usted a su lugar de casa o ese altar que usted haya hecho en su hogar familiar y todos estén postrados ahí orando, y Dios sabe todas las necesidades que tenemos en nuestro corazón, pero Dios necesita, hermano, que nuestro corazón sea abierto delante de un momento muy solemne y consagrado hacia Dios, que es en la oración. Amén. Entonces, nos dice aquí que no seamos como ellos, nos dice que oremos en secreto y nos dice también que no usemos palabras repetitivas, o sea, vanas, como lo hace otra gente, palabrerías que creamos nosotros que así vamos a ser oídos. No, dice, no lo hagas así, porque vuestro Padre ya conoce todo lo que está en tu corazón. Amén. No podemos ocultarle al Señor algo que está dentro de nuestro corazón. Versículo 9, así ahora sí empieza el modelo, dice, vosotros pues oréis así al Padre nuestro que está en los cielos, y dice, santificado sea su nombre. La palabra santificado, hermanos, pues como lo dice la palabra, santo. Y todos sabemos que nuestro Padre es santo. Amén. Santo. Así que solamente Él es santo. Y si Él es santo, dice, sus hijos serán santos. Entonces, Dios, como es santo, hermano, es algo puro. ¿Sí? Es algo puro y que se dedicará a santificar a todo aquel que va a ser su hijo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y Dios por su gracia nos ha rescatado y hemos nacido de nuevo, por eso va el sello del Espíritu Santo, porque desde ahí dice, ahora es mi hijo y es santo. Usted o cualquier otra persona va a decir, santo, no hombre, si vieras cómo vivía y si vieras cómo era. Sí, sí, así era. Ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Yo no lo puedo hacer solo, ¿sí? Cristo Jesús es el que hizo esta nueva persona en mí. Una nueva persona en la cual va a caminar de la mano de Jesús. Amén. Y bajo esa confianza, hermano, usted tiene que vivir. Que el día de mañana venga una tormenta a su vida y que le diga después, ya no sirves para nada, ya no vayas a la iglesia, ¿para qué? Mira, si sigues siendo la misma persona, caes siempre una y otra vez. Todas esas palabras, hermanos, son las palabras que utiliza el enemigo, porque él también está al acecho de nosotros. Dice la palabra de Dios que él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, por más que usted en oración, por más que esté en un ministerio de intercesión o de otra en la iglesia, hermano, él va a estar siempre acechándonos, siempre. Siempre, hermano, como cuando un cazador está acechando su presa. Siempre vamos a estar a la vista de él. Siempre vamos a estar al acecho.
Usted dice, no, bueno, en la iglesia no creo que me haga nada. Él siempre, acuérdense, son espíritus, ellos siempre están al acecho. Porque acuérdense, usted puede estar aquí, pero su pensamiento puede estar en otro lado. ¿Sí? Usted puede estar aquí, pero su corazón está demasiado contaminado. Y no deja que Cristo ni su Espíritu Santo hagan limpieza en su vida por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque cierra la puerta a la palabra. Y cuando tú sales para afuera, como le digo, ¿y cómo estuvo la aplicación bonita? Pues eso es como si fueras a comer algo y ¿cómo estuvo rico? Pero si cuando usted dice, oye, ¿cómo estuvo? No, hombre, si miras lo que no sé. Y empiezas a describir la comida y cómo te pusieron el plato, dices, oh, les encantó. Si tú sales y dices, ¿cómo estuvo? Déjame explicarte, mira, vimos este pasaje. Y usted empieza a explicar así, de una forma, en resumen, lo que vivió en la palabra de Dios, le van a decir, híjoles, a este le encanta la palabra. Sí. Pero si usted sale, no, estuvo bueno, ya sabes, como siempre, pues así está en su corazón. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra para que no seamos, como dice la palabra, como los gentiles. Sigue diciendo, entonces, si Dios es santo, yo tengo que reconocer que estoy hablándole a mi Padre, y no es mi Padre terrenal, sino mi Padre que es santo. Así que yo no soy digno de dirigirme a mi Padre, sino es por Jesús que me dio esa entrada, ¿sí? Y porque Dios limpió con su sangre preciosa para que yo pudiera entrar a la presencia del Padre, ¿sí? Y pudiera dirigirme al Padre Celestial. Entonces, gracias a esa misericordia y gracias de Jesucristo, tenemos ese acceso. Por eso Él dice y le enseña a sus discípulos, por eso orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Tengo que santificarle. Y para esto, hermano, queremos reconocer que la oración nos lleva a entender, hermanos, que tiene una forma de descripción donde la oración, hermano, se separa en dos partes. Una parte es donde yo glorifico al Padre primero, ¿sí? Lo glorifico, lo santifico, como dice aquí, santificado sea tu nombre. Y otra parte, hermano, de la oración es donde yo ahora sí pongo mi necesidad, ¿sí? Hacia Dios. Pero siempre la oración tiene que ir acompañada de glorificar al Señor, hermano. Este es el modelo que nosotros tenemos que llevar a entendimiento. Usted no puede llegar al altar y decirle, Señor, ya sabes cómo estoy viviendo, Señor, y mira esto. No. Él va a decir, ¿y ese quién es? Ese que está gritando ahí en el altar, ¿quién es? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque no está llegando a glorificar a Dios. Ni siquiera a quién le está dirigiendo la oración. A lo mejor se la está dirigiendo Satanás también, ¿verdad? O sea, ¿a quién se la está dirigiendo? Por eso el modelo es el Padre. ¿Y el Padre qué es? Santo. Entonces yo tengo que glorificarlo, tengo que darle ahora sí lo que Él es. Entonces ahora sí, ya, o si mi Rey de Reyes, pues ahora sí me va a escuchar mi plegaria. Si usted nunca vio películas de cómo se dirigían a un rey, no llegaban y le decían, Rey, no tengo agua, ni drenaje, ¿qué te crees, Rey? Llegaban y, oh Altísimo, ¿cómo está? Su majestad. Tenían que alabarlo. ¿Sí? Si no, lo degollaban, ¿va? Tenían que alabar al rey, aunque les cayera de su patada, pero tenían que orar, tenían que adorarlo, ¿sí? Oh Altísimo Rey, de tu soberanía es grande. O sea, si usted ha visto esas películas y si no las has visto, un día que tenga oportunidad, véalas y díjese cómo el pueblo, ¿sí? Y diferentes ciudades que estaban gobernadas por ese reino, cómo se presentaban. Y luego, aparte, le llevaban un presente antes de darle la necesidad. Por eso la oración, hermano, el modelo de la oración es glorifica a Dios.
Dale tu mejor ofrenda de oración a Dios. ¿Sí? O sea, tienes que decirle a Dios todo lo que Él es para ti. ¿Sí? Y cuando no sabemos, porque muchos de nosotros decimos, es que no sé cómo empezar la oración, pues para eso es el modelo. Y para eso vamos a ver algo de los salmos ahorita. ¿Sí? Jacob es temprano, ¿sí? No se hace noche como hasta las 7. Entonces, amén. Gloria a Dios. Como quiera, la nueva generación no ha durado tanto con nosotros, ¿verdad? Como antes, pero algún día va a durar mucho. Entonces, hermanos, tengo que llegar de esa manera a mi Padre Celestial. Aunque tenga una situación difícil, aunque esté en un momento muy complicado en matrimonio, muy complicado con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con un vecino, con un compañero, con un jefe, con un maestro, con un compañero de escuela, aunque esté tan complicada la situación, yo tengo que llegar a adorar a Dios primero. Tiene que estar claro hacia dónde va la oración. ¿Sí? Un Dios todopoderoso, digno de alabarlo, digno de ensalzarlo. ¿Sí? Él es nuestro altísimo, nuestro soberano Dios. ¿Sí? Que en cualquier momento es nuestro pronto auxilio, en cualquier tipo de tribulación. ¿Sí? Entonces, el reconocer, hermano, quién es Dios, el Espíritu Santo te lleva a esas palabras dignas de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Amén. Después de esa parte, hermanos, vamos al siguiente, dice, versículo número 10, venga tu reino. La palabra venga tu reino, tengo que reconocer que el reino de Dios es grande, hermanos. Pero el decir venga tu reino, lo derivan en dos partes. Una es que tu palabra siga transmitiéndose a toda la gente que aún no te conoce. Venga tu reino. Va a venir su reino, que es cuestión de la palabra de Dios hacia nuestra vida, y nosotros tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. ¿En quién? En mi familia, en mis familiares, en mis vecinos, en todo, hermano, lo que esté alrededor de mí. Tengo que extender el reino de Dios. Número 2, tengo que reconocer que el reino de Dios, o sea, su segunda venida, va a venir a la tierra. Entonces yo tengo que decirle, Señor, venga tu reino, Señor. Yo sé que el tiempo es complicado, Señor. Sé que el diablo también ya lo sabe y está a su puerta. Sé, Señor, que por las profecías, Señor, también va a venir lo que es el anticristo. Y cada cosa, hermanos, va a saber, pero usted está diciéndole, venga tu reino, Señor. Está reconociendo lo que hay, hermanos, y lo que viene, ¿sí? Apocalipsis nos dice, hermanos, que la venida del Señor será grande, esplendorosa, donde dice todo el ser del mundo, todos los seres del planeta lo verán. Imagínense, hermanos, por eso cuando Jesús dice, oye, mira, acá está el Cristo, y tú dices, pues vamos a verlo. Dice la Biblia, escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo hombre le verá el día que Él venga. Entonces, ¿por qué a veces mucho pueblo de Dios dice, el Cristo está en Honduras, vamos a Honduras todos? A ver, ¿es el Cristo? Dice la Biblia que todo ojo lo verá. ¿Está o no está? Eso no es. Pero desde ahí, desde ese punto donde tú estás, no necesitas ir a verlo físicamente. Dice, todo ojo le verá el día que Él venga. ¿Sí? Entonces, cuando dice, venga tu reino, tú estás diciéndole al Señor, Señor, que tu palabra siga extendiendo. Pero también, Señor, que tu pronta venida esté, Señor, y que esté preparado, Señor. Eso de decirle al Señor en el modelo de oración que Jesús lo dejó era, porque ahí centra el Señor su palabra y centra su venida. Venga su reino. Amén. Entonces, tengo que reconocer dentro de la oración y tengo que decirle al Señor que su venida está pronto con nosotros a venir. Versículo número 10 que estamos, ¿verdad? Dice, punto, y lo dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Ese es el más complicado.
¿sí? Ese es el más complicado. Tú estás orando por alguien que quieres que sane Dios. Tu esposo, tu hijo, tu bebé, tu hija que va a dar a luz y hay complicaciones, tus padres, tu madre, algún familiar, algún compañero muy querido, algún vecino muy querido. Y nos cuesta mucho decirle a Dios esa parte. Esa parte, hermano, yo lo he oído en muchas oraciones y muchos o casi todos nosotros a veces en nuestra premura no la brincamos. Sánalo, Señor. Mira cómo está sufriendo, Señor. Sánalo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Me estoy brincando algo, ¿verdad? Sí. Y escuche, hermano, hay muchas oraciones y esa parte en muy pocas se oye y en muy pocas se ve. Porque es difícil. Sí. Pero, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Cuando te crees hijo de Dios y vas caminando en el Señor, vas a entender toda su palabra en el tiempo de Dios. Pero cuando estás en la iglesia, ¿sí? O cuando asistes a la iglesia, pero ahora sí que sabemos que eres hermano porque vienes a la iglesia, pero ningún otro servicio lo vemos. Entonces, sabemos que está aquí en la iglesia, pero no hace otro servicio, ¿ok? En estas posiciones de una oración, hermano, con dolor, es bien difícil decirle a Dios que se haga tu voluntad. Número uno, hermanos, porque a veces hay desconfianza en nosotros, y ahí es donde viene la prueba para nosotros. ¿Realmente le confías a Dios o no le has confiado a Dios tu vida? ¿Verdad? ¿Nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿Por qué? Vuelvo a la parte terrenal. Si yo le digo algo a mi padre, ¿sí? Yo tengo la confianza, el que me va a dar un mejor consejo, el que me va a ayudar, me va a apoyar, va a estar conmigo, terrenal, ¿sí? Pero muchos hijos no tienen esa confianza. Muchos sí, muchos no, ¿sí? Pero con Dios, hermano, es algo que está fuera de todo lo terrenal. Así que todo, dice la palabra, todo el que viene a mí, dice, yo no lo dejaré solo hasta el fin de los tiempos. Jesús nos exhortará, Dios nos llamará la atención, pero Dios, hermanos, nos ama, porque por medio de su amor mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por esa razón, hermano, yo tengo que tener la plena confianza en Dios, porque Él fue a mi lugar, donde yo tenía que ir a pagar eso, donde a mí me tenían que golpear y a mí me tenían que derramar toda esa sangre y ser sepultado yo por mi pecado, no Jesús. Pero Dios en su grande amor, ¿sí? Y porque era su creación, dijo, mandaré a mi Hijo para hacer esta obra última, ya, porque todo el Antiguo Testamento era sacrificio, sangre tras sangre, pero Dios siempre veía que faltaba algo. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a caer y volvía a caer en pecado, ¿sí? Entonces, el pedirle a Dios que se haga la voluntad es muy complicado en nosotros en un momento de desesperación, en una oración, ¿sí? Es muy difícil, pero tienes que decirlo para que sea completada la oración, ¿sí? Y todos tenemos momentos muy difíciles y hemos orado momentos muy difíciles, pero piense tantito, ¿realmente en esa oración le pidió a Dios que fuera su voluntad? ¿Sí?
Entonces, número uno, como le dije, es porque a veces tenemos cierta desconfianza, pero otra vez vuelvo, porque no hemos conocido a Dios, hermanos. No hemos sido capaces de ir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuánto me ama? ¿Qué está haciendo por mí? Para saber y tener toda la confianza de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Número dos, cuando ya yo me siento confiado, hermanos, yo voy a poder decir con dificultad, pero lo voy a decir porque yo sé, hermano, que el día de mañana yo estaré con Él en el reino de Dios, con la persona, aquella persona que es su hija. ¿Sí? Yo sé que el Señor, si se lo tiene que llevar, se lo va a llevar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios así ha hecho su voluntad y así el Señor lo ha definido, que el tiempo ha llegado para llevárselo. Usted va a decir, oye, pero era un bebé. Dios, era el tiempo de Él de llevárselo. Porque el ser humano en su entendimiento, su capacidad de entendimiento, va a decir, pues ¿qué va de un bebé a un ancianito? ¿Usted qué va a decir? Pues al ancianito ya le tocaba. Pero al bebé apenas había nacido. Y por eso, hermanos, cada vez que uno aprende la palabra, llega a ponerse a pensar que yo ya no puedo decir, al ver a una persona de 80 y tantos años, decirle, ay, Señor, ya me te lo llevas. Ya no puedo pensar así, hermanos. Porque la palabra me ha enseñado que es su voluntad. ¿Me puedo ir primero yo? Nadie de nosotros, cuando vas entendiendo y conociendo a Dios, sabes que la soberanía de Él, ¿sí?, el poder de Él y la misericordia de Él es, dice la palabra, para el que yo quiero. Así que yo no sé, hermano, si en un minuto más yo pueda seguir de pie todavía. Y usted debe pensar lo mismo. ¿Sí? Y no esté pensando en que su tía, Lupita, que ya tiene 90 y tantos años, se va a ir mañana. No, porque a lo mejor usted se va hoy. ¿Sí? El meditar en la palabra, hermano, le das toda la soberanía a nuestro Dios, reconocimiento de que Dios hace su voluntad aquí y en todos lados. ¿Amén? Entonces, ¿qué me va a dar la confianza de decirle a Dios, después de poder ver una generación que están haciendo? ¿Cómo le voy a decir a Dios? Y hay una complicación, ¿y cómo le voy a decir a Dios? Porque se haga tu voluntad. Cuando tu corazón siente que se lo va a llevar, me va a ser bien difícil, pero le tengo que decir eso, porque sé que Dios es grande y poderoso, y si aquí ya no lo alcancé a ver, yo sé que Dios me va a permitir estar y conocerle después. ¿Sí? Pero ¿qué te hace esa confianza? Que vas conociendo a Dios. ¿Qué es esa confianza? De que el modelo de oración me está dando una enseñanza de cómo debo de presentarme delante de Dios, no como lo estoy haciendo y como lo he hecho por siempre, como me enseñaron en tal iglesia. No, es como la palabra de Dios nos está enseñando, de tal forma el reconocimiento de a quién le estás orando. Así que tranquilamente y confiado, con dolor, pero le voy a decir que se haga tu voluntad. ¿Amén? ¿Os quedó claro? Así que ore, hermano, con esa fuerza y seguridad de lo que Dios va a hacer. Así que sigue la palabra de Dios, versículo número 11. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios cuando oramos en la comida, ¿va? En todas las comidas le damos gracias a Dios. Y decimos, Señor, gracias, Señor, porque aún la alacena ahí la tienes, Señor, sosteniendo. Gracias, Señor, porque nos sigues guardando. Gracias, Señor, porque todas las entradas que tú nos das, aunque son pocas, tú las multiplicas. Y le estás dando gracias a Dios por todo eso. Pero también el modelo de oración me dice que yo tengo que orar por aquellos que no tienen. ¿Sí? Yo tengo que decirle, Señor, mira, pero hay muchos que no tienen, Señor. Mira, Padre, en todo el mundo hay demasiados, Señor. ¿Sí? Desde donde yo vivo hasta el fin del planeta, hay ciudades enteras que no tienen, Señor, que comer, Padre. Así que, Señor,
En tu mano las pongo, porque yo sé, Señor, que hay demasiados hijos tuyos, hay mucho pueblo tuyo que tienen diferentes ministerios y tú los estás enviando a dar de comer. Entonces te pido por ellos que les des fuerza, Señor, que les multiplique su pan, y vuelves otra vez a orar por todos los que están padeciendo, por todos los que están trabajando en llevar los alimentos, por todos los hermanos o ministerios que están recolectando comidas de diferentes lugares para que esa comida se procese y luego se lleve a esos lugares. Todo eso, hermano, es el pan de este día. Y ese pan de este día, hermanos, dice hoy, dánoslo hoy. Así como Dios te lo está permitiendo tú en tu almuerzo, en tu comida, o en tu cena, tú le puedas decir a Dios, Señor, pero hay miles de almas, miles de personas que a lo mejor a esta hora ya no están comiendo, porque no tienen, Señor. El reconocimiento, hermanos, de la oración nos lleva más allá de solamente verme a mí. Me lleva más allá de solamente ver mi familia. Me lleva más allá de verme como comunidad de iglesia. Me lleva más allá de verme como país y sucesivamente, porque cada vez va creciendo tu oración, porque debe de crecer por toda la humanidad, hermanos. ¿Sí? Recuerde, hay ciudades donde la palabra de Dios aún ya no se permite ni siquiera que se venda. ¿Sí? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque aún en su misericordia, no porque México sea bueno, no, en su misericordia Dios nos deja todavía la Biblia, nos deja entrar todavía en los recintos que Dios nos ha permitido. Dios nos da la libertad de poder cantar y que no llegue la patrulla y nos calle o nos lleve presos. No, aún todavía no, pero muchos lugares sí, hermanos, que tienen que hacer sus cultos en sótanos, y si un vecino lo oye, habla, llega la patrulla y se los lleva. Entonces, hay muchos testimonios, hermanos, donde el pueblo de Dios está siendo golpeado duramente en muchos países, pero ellos aún así resisten todo golpe, toda prisión, y lo vuelven a libertad. Le dicen, no lo vuelvas a orar, no lo vuelvas, y ellos van a seguir orando a Dios. El que reconozcamos, hermanos, la necesidad en el mundo, y reconozcamos que el pan, así como nosotros le pedimos al Señor, dándolo hoy, así el Señor, hermanos, estamos pidiéndole, Señor, dalo a todo el mundo. Si tú me lo estás dando hoy, dalo a todos, Señor, con todos los medios de los cuales tú estás utilizando muchos corazones, y luego bendiga esos corazones de los cuales están haciendo eso, dejando su ciudad y estar viajando los misioneros, ¿sí? Brigadas que se hacen grandes, que Dios sea con ellos y que los lleve y los traiga con bien. Si usted sabe que hay guerras, que usted ponga en las manos a esos grupos que están yendo a las guerras, como apoyo de alimentos, de medicinas. Grandes ministerios están yendo para allá, y otra vez, son personas, hermano, al final. ¿Sí? Un pastor, cuando entró en Ucrania, hermanos, en guerra, el pastor reunió a la gente de la iglesia y el domingo les dijo, necesito voluntarios para 5 semanas, que pueda usted ir sin problemas a Ucrania. Tenemos que llevar alimentos y medicinas. Y se habían asociado varias iglesias para ir, pero necesitaban ir muchos, porque, pues, imagínense tú, una ciudad en guerra. Y dice que muchos pidieron permiso en los trabajos, pidieron vacaciones, permisos, porque mucha gente fue, hermanos. Y decía el pastor, dijo, usted sabe, y después le hizo una reunión y dijo, usted sabe a lo que va, ¿verdad? Y usted está confiando en Dios, en que vamos a ir y venir. Y decían, sí. Y si no, y muchos decían, pues a su nombre sea la gloria. Pero a esa hora muchos regresaron. ¿Sí? Hay veces, hermano, que es una emoción. ¿Cuántos van conmigo mañana al hospital? Y tú vas a decir, todos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a ir a pie aquí hasta allá. Tú mañana me van a decir, bueno, hermano, suerte. Todos nos emocionamos cuando hay algo y cuando te dicen, y estás listo para participar. Pero cuando ya te platican la dificultad que va a venir,
ahí es otra cosa. ¿Sí? Ahí es otra cosa y es donde se hace una limpieza. A Gedeón, cuando iba a ir a la guerra, hermano, le dijo el Señor: llévate todo el ejército y diles que tomen agua del río. Todos los que se pongan como perrito, vas a hacer esto. Todos los que se pongan con una rodilla y tomen levantando el agua, vas a hacer esto. Y él sin decirle, hermano, fíjense cómo es Dios. Él conoce todo lo que está en nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Todo, hermano. Dios nos está dando la enseñanza. Y Él espera que en la próxima venida que venga a la iglesia, Dios quiere ver que realmente haya entrado a su corazón. ¿Cuál va a ser su actitud al llegar a la iglesia? Amén. Okay. Ya dijo, está grabado y todo. Ok, entonces seguimos. El pan nuestro de cada día. Versículo número 12. Perdónanos nuestras deudas, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Parece así algo tan fácil, ¿no? Y tan no muy dificultoso, ¿eh? Porque habla de un deudor. A veces, hermano, nosotros podemos decir, porque el mundo a veces así nos da las frases: perdónalo, mas no le dirijas ya la palabra. Perdónale, pero dile que ya no te hable. Perdónale y dile que nomás lo vas a saludar, ¿va? ¿Sí? Entonces, siempre va a haber algo donde tú le vas a dejar pero. Entonces, ese pero no te da una libertad del perdón completamente, ¿sí? Que si en tu corazón fue limpio, va y fuiste y dijiste, ¿sabes qué? Perdóname, va, por lo que te hice o por lo que hablé, te pido disculpas, va, somos hermanos, y él te va a decir, sí te perdono, pero no me dije la palabra. Pero ¿cómo tú vas a decir la palabra? Mira lo que dice la Biblia, y va el consejo ahora de la palabra, va, y le dices el consejo de la palabra. No, sí, pero aún así, bueno, está bien, yo voy a seguir orando por ti para que Dios limpie tu corazón, realmente el perdón. En mí no hay nada, pero si en ti todavía lo hay, porque no puedes llegar a ese perdón, bueno, yo ahora voy a orar por ti, voy a estar pidiéndote. Si no me saludas, está bien, pero yo voy a estar orando por ti, porque no lo debes de hacer así. Entonces, muchas de las veces, hermano, dos personas, siempre una, voy a usarlo en resumen, una tiene que ceder para que el diálogo se pueda llegar a un entendimiento, ¿sí? En todas las condiciones, ¿ok? Esto lo puede ver en finanzas, con proveedores. Siempre alguien tiene que ceder, y el ceder no quiere decir que estás perdiendo, sino el ceder te lleva a una sabiduría de parte de Dios para que llegue por medio de un consejo de la palabra y lleguen a un común acuerdo, ¿sí? El ceder no quiere decir que yo estoy perdiendo algo, sino más bien estoy ganando algo cuando estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Así que, pero muchas de las veces cuando llega ese diálogo entre dos personas, hermanas en Cristo, y llegan al punto de que no, bueno, está bien, te perdono, pero no me digas la palabra, y tú en tu corazón está el bien de decir, no, pero hay que hablarnos, mira, en Cristo Jesús. Pero no das ese consejo, tú no me dices, bueno, pues por mí ya está limpio, y me voy. No estoy completando todo lo que el Señor me ha enseñado, ¿sí? Yo no puedo dejar que en una canasta donde está toda la congregación se quede algo, ¿sí? Contaminado, porque se va a contaminar al rato toda la congregación, ¿sí? Entonces tenemos que sanar cualquier condición y poder decir, Dios te bendiga, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo has estado? Tener esa libertad de conversión, ¿sí? Porque no tenemos nada en nuestro corazón para poderle hablar a alguien. Ahora bien, si hubiera algo y si hay algo en nuestro corazón, ahí es donde tenemos que ir a nuestro Padre Celestial para que Dios lo limpie y podamos libremente acercarnos a la gente, a la persona, ¿sí?
que está a nuestro alrededor, pues está dentro de la iglesia. Entonces, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado por la oración, dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Viene otra vez la alabanza, la gloria a Dios, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjese bien la aclaración que hace. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso le decía, hermano, que si nuestro hermano no quiere llegar a la parte de perdonar, ¿sí?, de tener esa libertad de poder conversar, tenemos que enseñarle lo que la Biblia dice. Tenemos que darle el consejo de la palabra. ¿Para qué? Para que tanto en ella como en mí venga el convertirnos a esa palabra que Dios nos está enseñando y la pongamos por obra, para que el día de mañana no caigamos en la tentación de la cual habla. Amén. Así que, hermanos, el ejemplo que yo quiero mostrarles, quiero que vaya conmigo al Salmo 38. Dice, oración de un penitente. Y antes de leerlo, quiero decirle la palabra penitente. La palabra penitente, hermano, es una persona que ofrece, ¿sí?, un ayuno o una como mortificación a Dios en señal de su arrepentimiento. En otras palabras, ahora sí, va con un corazón arrepentido. Y número 3, puede ser una reconciliación con nuestro Dios o una acción de gracias, ¿sí? En este caso, hermano, de este Salmo 38, es un arrepentimiento de David. Y está como una oración, y quiero que la escuchen y siga ahí con su vista, en lo que nos habla todo este pasaje. Dice así, Jehová, dice, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí has descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en grande manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en grande manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Lo que buscan mi vida arman lazos, y lo que procuran mi maldad hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo
como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío, no se alegre de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezca sobre mí, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado lo que me aborrece sin causa. Lo que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate, ayúdame, oh Señor de mi salvación. ¿Lo escuchó, hermano? Es un momento muy difícil del rey David. Y como tiene tiempo usted y yo también, pues vamos a segunda de Samuel. Con eso terminamos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo número 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios, empieza con una pregunta, versículo 9, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Punto. Aquí, hermanos, vamos a hablar este relato de segunda de Samuel, cuando el profeta Natán va con David y le exhorta por lo que hizo con Betsabé. Entonces quiero que escuche cómo la palabra de Jehová va hacia David, ¿sí? Eso mismo, hermanos, sigue pasando en estos tiempos, porque es palabra de Dios. Por eso quiero que ponga toda la atención. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo de sus ojos? Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios, así que todos conocemos hasta cierto grado lo que Dios nos habla en su palabra. Cualquier pecado voluntario, hermano, porque este es un pecado voluntario del rey David, cualquier pecado voluntario, la exhortación de parte de Dios vendrá a nuestra vida diciéndoles: ¿por qué hiciste así mi palabra? ¿Por qué? Si sabes que el pecado es muerte, ¿por qué pecaste voluntariamente? ¿Sí? Eso es lo que va diciendo aquí. Sigue ahora sí explicando de este pecado. Dice: a Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, coma. Fíjese bien lo que le está diciendo Jehová por medio del profeta, lo que va a suceder por lo que hizo. De que su casa no se va a apartar la espada. ¿Ok? Hay un castigo por lo que hizo voluntariamente. Vendrá el perdón de Dios, pero vendrá el juicio. Porque acuérdese, es un pecado voluntario. Así que si nosotros hacemos un pecado voluntario, la primera exhortación es: ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Por qué la has tomado tan pequeña? ¿Por qué la has deplorado? ¿Sí? ¿Por qué la has omitido? En otras palabras, mi palabra, si te la he enseñado. Y número 2, vendrá la acción. ¿Ok? Seguimos. Por lo cual, dice versículo 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Subraya la palabra. Jehová le está diciendo que fue menospreciado por David, hermanos.
Fíjese la palabra que usó Dios aquí en su escritura. Menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Fíjese bien. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. David, hermano, lo hizo a ocultas. Y Jehová aquí le dice: ahora yo lo haré a la luz del sol, donde todo lo vea. Dice, qué tremendo castigo. ¿Ok? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol, dice. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Reconocimiento de David. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, dice, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová, dice, hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Hasta ahí, hermanos. Cuando un hermano peca voluntariamente y va al Señor y dice: Señor, perdóname, Señor, cometí esto, Señor. Las consecuencias que vengan, voy a tener que aceptarlas, Señor. ¿Sí? Una enfermedad, cualquier diserción, o cualquier levantamiento que Dios tenga que llevar. No podemos jugar, hermano, con las cosas de Dios, ni con su palabra. ¿Sí? Podemos decir: esto pasó en el Antiguo Testamento, en el rey David. Es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Él ha sido Dios. Mucho creyente, hermano, que viene a la iglesia y viene su primera vez a nacer de nuevo en su palabra, y luego un tiempo se retira, y no se retira para seguir creciendo en otro lugar, en otro ministerio, sino se retira. Empieza el proceso de más pecados, más pecados, más pecados, se suman más pecados, ¿sí? Más faltas a Dios, siendo que tenía la palabra de Dios, pero la olvidaba. Entonces, cada vez que está la persona respirando, cada vez es más pecado, y pecados voluntarios, ¿sí? Porque lo sabía, pero sigue pecando. Pensamos nosotros, hermano, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo veo a Salvador y no le pasa nada. ¿Sí? Y sigue yendo a la iglesia, Salvador, y no le ha pasado nada. Así que, ¿qué hago como persona? Como todos en la escuela, ¿va? ¿Qué hago? Me copio. No, pues quiero ser como la hermana, como el hermano. ¿Sí? Pero Dios, hermanos, tiene escrito lo que viene. Y muchas veces el Señor nos lo está diciendo por sueños, Dios nos lo está haciendo por visiones, Dios nos lo está enseñando en su palabra, Dios nos lo enseña por un mensaje, y Dios nos lleva
a meditar en su palabra y empiezas a ver visiones de lo que Dios está mostrándote, pero muchas veces nos cerramos a todo eso, aún nos cerramos a todo eso, ¿sí? Y decimos, no, no es cierto, no es cierto, y no es cierto, no es cierto. Y nos cerramos, y nos cerramos, y nos cerramos. Entonces, fíjese lo que sigue diciendo aquí en la palabra de Dios. Después de que ya le dijo de que su niño o que su bebé iba a morir, dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el ayuno. ¿Qué has aprendido de Dios en todos los años en el cristianismo? Bueno, pues ahorita el modelo oración, ¿sí? El otro domingo vamos a ver el ayuno y otros más. Entonces, el modelo oración. Ok, ¿qué tengo que hacer si mañana alguien cae en enfermedad de su casa? ¿Qué voy a hacer si mañana me despiden? ¿Qué voy a hacer si mañana me dan otra responsabilidad más pesada? ¿Qué voy a hacer si el día de mañana hay un conflicto en el trabajo? ¿Sí? ¿Qué pasa si llegan al negocio donde estoy y lo asaltan? ¿Qué va a pasar si hay un accidente y yo soy parte de ese accidente? ¿Qué va a pasar si hay un tormento en mi vida? ¿Qué voy a hacer? No me diga, pero ¿qué voy a hacer? Piense, ¿qué voy a hacer? Le voy a hablar a mamá para que venga. ¿Sí? Le voy a hablar a la Cruz Roja. Hay algo más, hermano, en Cristo, lo que estamos en Cristo, hay algo más que vamos a hacer en ese momento difícil. Le vamos a clamar. Porque el hombre así está diseñado. El día que está muy, muy, muy afligido su corazón, deluce esa luz de Cristo en nosotros. Y viene ese corazón de arrepentimiento como David, con ese corazón de arrepentimiento delante de Jehová. ¿Sí? Y viene a buscarlo a Él en su grande presencia. Además, se quemó, se cortó el dedo. ¿Qué dice? O todavía dice, ay Virgen Santísima. No, ¿verdad? A lo mejor dice, ay Padre Celestial, ay mi Señor. ¿Sí? Si todavía dice Virgen Santísima, bueno, hermano, hay que cambiar, hermano. ¿Sí? Entonces, hay un clamor dentro de nuestro corazón que sale natural, clamándole al Señor. Sale solito, ¿sí? Sale. ¿Ves que atropellaron? Ay, Señor, que no esté muerto. O sea, hay un clamor en nosotros, ¿sí? Hay un clamor dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hizo David? Ya le dijeron la sentencia, va a morir el hijo. ¿Qué hizo David? Por lo que sabía saber hacer. ¿Qué va a hacer usted y qué va a hacer yo? Lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Orar y ayunar. ¿Sí? Y eso hizo David. Ayunar y orar. El diablo va a venir a usted y a mí y decirnos, pero mira, el gran profeta ya te dijo que se va a morir, ¿para qué estás orando? Ya estaba dicho, ¿no? Y le dijo muy claro, va a morir ese niño, de cual concibieron. Va a morir. Natán ya le había dicho la respuesta a causa de ese pecado voluntario que hizo. En el Salmo 38 es su corazón desgarrado, y si usted se fijó todo lo que explica, ¿sí? Y cómo estaba en su vejez, o sea, de cómo demostraba, cómo sentía su cuerpo envejecido, lastimado, enfermizo, por esa causa de pecado voluntario, ¿sí? Entonces, hermano, sigue diciendo la palabra de Dios. Y el séptimo día murió el niño. Pasaron 7 días ayuno y oración del rey David. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se aflijará si le decimos que el niño ha muerto. Mas David
Viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo, aún ayunabas, llorabas, y muerto él, te lavaste y comiste pan. Le hacen estas preguntas, hermano, al rey David, porque ¿qué era lo tradicional? ¿Estaba vivo? Estamos al pendiente de él. No, ahora te olvidas de Dios, ahí estás, no, aquí vamos a quedar con él día y noche en el hospital, ¿sí? Y cuando mueres, ¿qué pasa? Llore y llore, ¿verdad? Porque murió y estás llorando, desgarrada, estás vestida de cilicio. Entonces los siervos no entendían cómo cuando estaba vivo estabas como si estuviera muerto. ¿Y por qué ahora estás como si él estuviera vivo? No entendíamos esto, ¿sí? Pero él entendía lo que tenía que hacer. Quería alcanzar el favor de Jehová, aun cuando Jehová le había dicho. Por eso le decía al principio, hermanos, que nuestro Padre terrenal lo va a decir: ándale, papá, sí, a las 10 de la noche llego. No, mijo, a las 9, a las 10, 9:30, a las 9, 9:30, pa, y te lavo el carro. Ok, 9:30. Cambia, ¿verdad? Bueno, Jehová no, hermanos, ¿sí? Jehová no. Él ya le había dicho: va a morir tu niño. Dios vio 7 días llorando amargamente a David, sin comer, en ese ayuno profundo que hizo, y esa oración desgarradora de su corazón, y como se sentía desgarrado su vida, su corazón, su alma, su espíritu. Muchos dirán, y una vez escuché a uno que dijo: no, es que Dios no se conmovió, es que no se iba a conmover, iba a hallar misericordia en Dios, aun cuando él sabía que Jehová había dicho no. Nosotros, hermanos, como seres humanos, siempre vamos a buscar el favor de Dios. Y eso es lo que le decía. Es muy difícil nosotros aceptar la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál era? Que iba a morir. Pero no por eso dejó de orar. Intentó. Y eso tenemos que hacer siempre. Aun cuando la voluntad de Dios no la entendemos, oramos. Pero si aún sabemos, vamos a orar, porque es bueno para nosotros. El alma se va a limpiar, se va a purificar, porque se va a quebrar el corazón, hermano, dentro de nosotros, dentro de nuestro dolor, de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Es por eso la diferencia, y esa diferencia se ve en el pueblo creyente. Y lo he repetido varias veces. En un sepelio creyente, tú no ves un corazón como los gentiles, de locura. Y eso la gente que va, de invitados, de amigos, de conocidos, familiares, vecinos, dicen: ay, esto es como el que ni lo querían y están llorando. Yo creo que ya querían que se lo llevara el Señor. Y si esposa y esposa, ni la amaba, mira. Ahí anda arreglando lo de la funeraria. ¿Te explico? O mira, está jugando con los nietos y su esposa ahí en el sepelio. ¿Sí? Porque así como los siervos de David no entendían. El clamor del Señor era cuando estaba enferma y aún vivía. Mi desgarramiento va a ser cuando está en el hospital. Mi desgarramiento va a ser cuando me dieron el diagnóstico y que me han dado un plazo de vida. Mi desgarramiento va a ser cuando está vivo.
va a ser mi desgarramiento. Muerto, ¿y ya para qué? Muerto, tengo que empezar una nueva vida. ¿Sí? Y eso es lo que hizo David. Siga conmigo. Le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Escuche bien, hermano. ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué le quiere decir voy a él? Él también sabía que él iba a morir un día. ¿Sí? Y esa es la diferencia, hermano, del pueblo de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia del pueblo de Dios. Esta es una consecuencia de un pecado, hermanos. Pero en la vida creyente, cuando hay un sepelio y el creyente ha fallecido, el familiar que está en Cristo tiene que tener ese mismo sentir. Ya murió. Bueno, Señor, sé que para allá voy, Señor. Y lo veré. Esa es la seguridad que Dios te da cuando tú estás conociendo a Dios, hermano. Y dice después: ¿podré yo lo de hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y eso era obvio. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. ¿Se fija qué diferencia? Y otra vez, lo que dice Jehová, hermanos, no hay marcha atrás. Así que si Dios te ha dicho con estas enseñanzas que tú eres sal de la tierra, tienes que ser sal de la tierra. Si Dios te ha dicho que tú eres luz, tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Por más que te diga tu adversario otra cosa, Dios ya estableció lo que tú eres como hijo. Y si aún no te sientes como hijo, no es demasiado tarde para que vengas. Pero entre más nos esperemos, recordemos que en nosotros no está la vida está en Dios. Amén. Póngase de pie.